Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo conformado por Fuerte Ramírez, Luz Vanessa y Aguayo Mancera, Emilio Fernando, y vamos a presentar el modelo OSI. Bueno, aquí el índice podemos ver que en esta diapositiva vamos a ver introducción, modelo OSI de la capa 7 a la 1, conclusiones y las referencias. Bueno, el modelo de referencia o modelos de referencia. Los modelos de referencia ayudan a lograr un mayor conocimiento de las funciones y procesos involucrados dentro de una red de datos, ya que describen cuáles son las fases necesarias para que la comunicación se lleve a cabo a través de una red. Están formados por capas o niveles formando pilas o protocolos. Cada nivel se comunica con la capa o nivel superior e inferior de la misma pila, a través de interfaces de programación, API, y o con capas análogas de otras pilas. Los niveles más bajos son los más próximos al medio físico. Los niveles más altos son los más cercanos al usuario. Principalmente hay dos modelos de referencia de red estructurado en capas, modelo OSI y modelo TCP/IP. El modelo OSI. El modelo OSI es un modelo de referencia ideal para los protocolos de red, los cuales están separados de acuerdo con sus funciones. Fue desarrollado originalmente en 1983 por la International Organization for Standardization, ISO por sus siglas en inglés, en un documento llamado ISO 7498. El modelo OSI se utiliza para el diseño de redes de datos y la especificación de su funcionamiento. Este contiene 7 capas. En el modelo OSI tenemos 7 capas o niveles distintos, o layers en inglés, que nos permiten entender perfectamente las comunicaciones de red. Las 4 capas de la parte de arriba se llaman host layers y son las responsables de proporcionar una entrega precisa de los datos entre los equipos. Las 3 capas de la parte de abajo se llaman media layers y son las responsables de controlar la entrega física de los datos a través de la red. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las 7 capas. La capa número 7 se llama aplicación. Esta capa es el nivel más alto del modelo OSI. Es la capa vista por los usuarios finales. Proporciona la interfaz de comunicación entre las aplicaciones y los distintos servicios de red. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a las demás capas. Aquí se encuentran los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, etc. La número 6 o la capa número 6 es la capa de presentación. Esta se encarga de transformar los datos que recibe en un formato que pueda ser leído por la capa de aplicación o por las capas inferiores. La comprensión y descompresión de los datos dependiente del protocolo de aplicación que envía o recibe los datos, pero de forma que puedan ser descomprimidos y descifrados por el host de destino. Aquí también tiene lugar el cifrado para transmitir los datos, o descifrado al llegar al destino para asegurar la comunicación. Ejemplos de protocolo de esta capa son ASCII, JPEG, MP3, TLS, SSL, etc. La capa número 5 es la llamada sesión. La capa de sesión controla el diálogo o sesión, valga la redundancia, entre las aplicaciones de origen y destino. Establece, gestiona, mantiene y termina las conexiones entre los equipos involucrados en la comunicación. Es responsable de establecer si la comunicación es full duplex, simultáneamente en los dos sentidos, o half duplex, en un solo sentido al mismo tiempo, y se encarga de terminar correctamente una conexión entre dispositivos. También tienen lugar aquí las funciones de autenticación y autorización, así como reiniciar sesiones interrumpidas o inactivas. Unos ejemplos de protocolos de sesión son RPC, NetBIOS, SMB, etc. Vamos a continuar con la capa número 4 de transporte. Esta tiene como principal objetivo establecer una sesión de comunicación temporal y de transferencia de datos entre dos aplicaciones, la de origen y la de destino, siendo el host de origen muy independiente del tipo de host de destino. No sabemos en qué lugar se encuentre el host de origen y en qué lugar se encuentre el host de destino. Su función principal es el transporte de los datos y es por eso que el modelo OSI le dedica una capa entera al transporte. Además, las unidades que se manejan en esta capa o los PDU se llaman segmentos o datagramas.
Los principales dos protocolos que se manejan en la capa son de TCP, es decir, orientado a conexiones, y UDP, o no orientado a conexiones. Algunos firewalls y servidores proxy también operan en esta capa. La siguiente sería la capa de red. Es una de las más complejas del modelo OSI, ya que es responsable de enrutar los datos entre las distintas redes físicas hasta llegar al receptor final. Esta capa utiliza las direcciones lógicas de los dispositivos de red, por ejemplo, las direcciones IP, y las unidades de datos de esta capa son los paquetes. Los PDU en esta capa se llaman paquetes. Esta capa también se encarga de dividir los datos en fragmentos más pequeños. A esta operación se le llama splitting y en algunos casos se encarga también de la detección de errores. Esta capa de red engloba 4 procesos básicos que son direccionamiento de las terminales, encapsulamiento, routing y desencapsulamiento. Los routers efectivamente operan en esta capa y los principales protocolos que se utilizan son IPv4, IPv6, ARP y ICMP, entre otros. La capa de enlace de datos es la siguiente. Esta proporciona la transferencia de datos de nodo a nodo, un enlace o un medio de transporte entre 2 o más dispositivos directamente conectados en un circuito de transmisión de datos. Es decir, que es la conexión entre las dos aplicaciones que están interactuando al momento de la comunicación de datos. Entonces, el PDU de esta capa se llama tramas. Su principal objetivo de la capa es realizar un esquema de direcciones para identificar los dispositivos, cuál es el dispositivo de origen y cuál es el de destino. Por ejemplo, podemos utilizar aquí las direcciones MAC. Generalmente esta capa se divide en 2 subcapas. Hay una superior que tiene más relación con la capa de red, se llama LLC o Logical Link Control, que define la forma en la que se van a transferir los datos, controla el flujo y también tiene detección de errores. Y hay una segunda capa que es de un nivel inferior. Esta tiene más relación con la capa física, se llama MAC o Media Access Control. Esta se encarga del direccionamiento de MAC, de origen y de destino. También descarta tramas duplicadas o erróneas y puede controlar el acceso al medio físico de transmisión de los datos. Los switches operan en esta capa, pero podemos definir que solamente los switches de capa 2, ya que también existen switches de capa 3 que operan en la capa siguiente, que es la de red. Los protocolos que interactúan en esta capa son los de Ethernet, Token Ring, PPP, VLAN, entre otros. Finalmente, la capa 1, la física, es la más baja del modelo OSI y es el medio físico por el cual los datos son transferidos. Entonces, esta capa establece una conexión física entre los dispositivos para habilitar la comunicación entre ellos. Entonces, la información que interactúa aquí se transfiere en bits o en unos y ceros. En esta capa también se define el hardware y las características eléctricas empleadas en el proceso de comunicación, incluyendo voltajes, conectores, tipos de cable, pines, tarjetas de red, repetidores, entre muchos otros. Esta capa también se puede encargar de definir una topología de red y establecer terminales y conexiones que convierten las señales digitales en analógicas y al revés. Entonces, la capa en sí garantiza la conexión entre el host de origen y el host de destino. Y los principales protocolos que tienen que ver con esta capa serían los que tienen que ver con el cableado y las conexiones involucradas para el proceso de comunicación a nivel físico, como el RJ45, el 802.11, el RS232, la conexión USB, DLS, entre otras. Y bueno, como conclusiones podemos determinar que los avances tecnológicos han permitido que las redes informáticas crezcan enormemente, pero muchas de ellas están diseñadas con diferentes implementaciones de hardware y software,
por lo que algunas de estas redes no son interoperables y la comunicación es difícil. Para resolver este problema, la Organización Internacional de Normalización, o ISO, realizó varios estudios y finalmente desarrolló el modelaje de referencia OSI, que nos permite obtener información sobre él para el aprendizaje. Ahora mi conclusión. El modelo OSI es una representación ideal de las capas, de la interacción que tienen las 7 capas dentro de él. Pero en la práctica, los protocolos del modelo no están bien definidos. No se sabe hasta qué punto empieza y hasta qué punto termina de operar uno. Entonces, las 7 capas del modelo OSI sirven más bien para comprender cómo funciona la comunicación en red, pero en la vida real las capas o los límites de los protocolos no son tan claros. Entonces, el modelo TCP/IP, que lo veremos próximamente, es más realista y se ha optado por utilizar este en la industria en lugar del modelo OSI. Ahora mostramos nuestras referencias y damos por terminada nuestra presentación.